Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Evaluación de Proyectos. El siguiente es un video tutorial con un tema fundamental para el curso, es el cálculo del punto de equilibrio dentro de la estructura financiera para identificar aquellas cantidades que debemos producir teniendo en cuenta los costos y los gastos del proyecto. El punto de equilibrio en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, la empresa no tiene ni utilidad ni pérdida. Para su cálculo hay que tener determinados los costos fijos y variables. Los costos fijos se presentan en igual magnitud y valor independiente de los niveles de producción de la empresa. Por ejemplo, la depreciación, los gastos de administración como el arrendamiento, sueldos del personal administrativos, gastos de ventas, servicios públicos, entre otros. Por el contrario, los costos variables presentan variación ante cambios en los niveles de producción, por ejemplo, materiales directos e indirectos, servicios públicos asociados a la planta de producción, mano de obra directa, como operarios y supervisores. El punto de equilibrio se obtiene a partir de la división de los costos fijos entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 4 elementos básicos: ingreso total, precio unitario de venta, costos variables y costos fijos. Para obtener nuestro punto de equilibrio en la plantilla que estamos utilizando en el curso Evaluación de Proyectos, les traigo un ejemplo real de un grupo de estudiantes del curso que, pese a que siguieron las instrucciones respecto al diligenciamiento de las tablas, cuando ingresan a los flujos de evaluación económica del proyecto, encuentran que los indicadores financieros son negativos. Igualmente, el flujo de caja de operaciones es negativo. BPN y TIR, por consiguiente, son negativos. Y después de calcular el flujo de caja del inversionista, continúan con un BPN negativo y la TIR como un error debido a que se está calculando con valores negativos en el flujo, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los ingresos por ventas no alcanzan a cubrir nuestros egresos por costos y gastos variables y costos fijos del proyecto. Bueno, para comprender cómo calcular el punto de equilibrio, vamos a utilizar una hoja auxiliar en donde vamos a aplicar la fórmula que es igual a costos fijos sobre precio de venta menos costo variable unitario. Para ello vamos a utilizar la información de los egresos que encontramos en el flujo de caja de operaciones. Vamos a utilizar únicamente la información para el año 1. Voy a seleccionar esta parte de la tabla y la voy a trasladar aquí. Bueno, adicionalmente vamos a contemplar el precio actual, que es de 2.500 por producto. Perdón, el precio actual, que es de 19.000 pesos por producto, y los estudiantes plantean 2.500 unidades para el primer año. Los costos variables de producción son 17.035 pesos por unidad, es decir, es un valor menor al precio unitario y sin embargo los flujos son negativos. Es porque hay otros costos como los costos fijos y los costos variables de administración que no están siendo tenidos en cuenta al momento de establecer el precio y las cantidades a producir. Como vamos a continuar con el precio unitario establecido por los estudiantes, lo que vamos a modificar es la cantidad a producir y vender. En ese sentido, voy a traer esta tabla porque necesito observar el precio y las cantidades iniciales a una hoja auxiliar. De acuerdo con la fórmula, también necesitamos los costos variables de producción por unidad
que también los voy a traer aquí. Bueno, y vamos a aplicar la fórmula. Entonces, los costos fijos, lo voy a hacer aquí. Los costos fijos, el precio de venta, que sería el del primer año de 19.000 pesos. ¿Y qué más necesito? El costo variable unitario, que sería este, ¿verdad? Bueno, adicionalmente, algo que no está contemplado en esta fórmula, pero que para el ejercicio académico que estamos desarrollando es necesario, son los gastos variables. Vamos a ponerle signo pesos. Listo. Son 9.576.000, más unos costos fijos de 61.212.852. Bueno, pues estos dos gastos y costos los vamos a incluir en los costos fijos. Y los gastos variables pues ya los tenemos porque aquí los estamos calculando. Bueno, entonces manos a la obra, la fórmula quedaría igual. Sumamos los costos fijos, los gastos variables y estos los vamos a dividir entre paréntesis el precio de venta, que en este caso es de 19.000, menos el costo variable unitario, que serían 17.035. Y enter. Bueno, esto nos da una cantidad de 36.024 unidades. Tal como está allí, me llevo este valor y lo voy a copiar, ojo con esto, lo voy a copiar en la tabla de proyección de ventas de la información básica de entrada en cantidades a producir del año 1, donde tenían 2.500. Imagínense la diferencia. De acuerdo con el cálculo, como mínimo la empresa debería producir 36.024 unidades. Y acá se están sugiriendo 2.500. Entonces aquí vamos a pegar el valor que nos da 36.000, ¿cierto? Me voy, antes de cambiar el valor en los siguientes años, me voy a la hoja de flujos y evaluación económica del proyecto y aquí me puedo dar cuenta de lo siguiente. Para el primer año, las ventas son de 684.472.360 que nos sirven para cubrir los costos variables que ya aumentaron con la cantidad a producir, los gastos variables, los costos fijos también siguen constantes, la depreciación sigue constante y de esta manera obtenemos los siguientes cálculos. El margen de contribución es positivo en 61 millones y pico. A esto le estamos restando los costos fijos que son igualitos, son idénticos, es decir, aquí no tenemos utilidad, ¿sí? Porque la utilidad que estamos teniendo aquí se está cancelando con los costos fijos, es decir, que esas unidades que proporcionamos a través del punto de equilibrio, aquí nos está confirmando que no nos genera ni utilidad ni pérdida. Pero ¿qué pasa? Cuando avanzamos en el flujo, entonces nos dice el ejercicio que la depreciación se debe restar. Pero ¿qué sucede? La depreciación no es un valor que yo se lo tenga que pagar a alguien. Simplemente lo debo contemplar dentro de mi presupuesto porque es el desgaste de la maquinaria. Cuando se terminen los 5 o 10 años de ejecución del proyecto y necesite cambiar la maquinaria, este es como un ahorro que he venido haciendo para poderla reemplazar. ¿Sí? Bueno, la utilidad operativa pues será negativa porque es esa depreciación, pero como les dije anteriormente, este no es un valor que realmente salga como un pago de materia prima, por ejemplo. Este es un valor nominal. El impuesto operativo será negativo porque este lo estamos calculando sobre la utilidad operativa.
realmente aquí no habría que calcular un impuesto porque la utilidad es negativa, ¿sí? Finalmente, en el flujo de caja de operaciones vemos cómo nos da 2.917.332 igual que el impuesto, o sea que estos dos se cancelan, porque el impuesto aquí no es real, no podemos calcular un impuesto a partir de una pérdida. ¿Listo? Entonces nos vamos a fijar hasta aquí, hasta el margen de contribución. ¿Qué pasa en el año 2, en el año 3, 4 y 5? Pues sencillamente tenemos unas pérdidas inmensas porque el margen de contribución no alcanza a cubrir los costos fijos, que es el egreso que después se debe suprimir y por lo tanto la utilidad finalmente es negativa desde el año 2 hasta el año 5 en adelante. ¿Qué se ha sugerido? Que estas cantidades incrementen cada vez en un 10%. Para hacerlo utilizaré nuestra hoja auxiliar. Entonces, año 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos el precio y lo multiplicamos por 1 más el porcentaje de incremento, en este caso el 10%, pero ustedes van a elegir el necesario. Fijamos ese porcentaje y vamos a arrastrar la fórmula hasta el final. Y vamos a copiar estos valores en nuestra plantilla. Deben tener en cuenta que en la tabla del costo variable de producción también estén los mismos valores o el ejercicio nos va a quedar con error y de esta manera van a observar cómo en los siguientes años también tenemos un flujo positivo. ¿Qué sucedió aquí? Si necesitáramos calcular para cada año las cantidades exactas, deberíamos tomar entonces el mismo procedimiento con los diferentes precios para cada año, pero como en este caso el precio ha incrementado durante cada año y adicionalmente en un 10% las cantidades a producir, evidentemente los flujos van a ser positivos. Pero no podemos dejar el año 1 con estas pérdidas. Así que sugiero que al año 1 ustedes le incrementen algunas cantidades. Para este ejemplo lo voy a hacer en 5.000 y miren cómo se actualizan las demás. Y voy a volver a reemplazar. Estoy haciendo todo el ejercicio completo para que ustedes sepan, apreciados estudiantes, de dónde sale la información y por qué es importante hacer el paso a paso. Bueno, entonces en el flujo y evaluación económica, con esas 5.000 cantidades adicionales, en el año 1 ya obtenemos una ganancia. Apreciados estudiantes, agradezco su atención, espero que este tema sea de gran interés para ustedes. Hasta una próxima ocasión.